El versículo bíblico de hoy viene de un solo lugar, Génesis, capítulo 15, versículos 18 al 21. Sigue conmigo mientras leo. Ese día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tus descendientes les he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Eufrates, los cananeos y los cenezeos y los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los rephaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Esta es la palabra de Dios. Hoy me gustaría compartir la gracia con ustedes a través de un sermón titulado Entremos en Canaán. Conquistemos Canaán. Entonces sabemos que Canaán para nosotros representa el reino de Dios al que debemos entrar, ¿verdad? Bien, en Génesis capítulo 15, que es el capítulo del pacto de la antorcha, es una escena de ratificación entre Dios y Abraham, nuestro padre de la fe. Desde el versículo 18 hasta el 21, Dios desea tanto dar esta tierra de Canaán a los descendientes de Abraham, que incluso definió el límite exacto, la frontera. Él ya les dijo a las personas que vivían allí para que pudieran estar preparadas y obtener esta tierra. Sabemos que esta promesa se le da a los descendientes de Abraham. ¿Y qué gracia es esta? En Gálatas capítulo 3, versículo 29 nos dice: nosotros, que somos de Jesucristo, somos descendientes de Abraham, ¿verdad? Entonces, esta historia antigua en Génesis 15, esta promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿a quién aplica? A nosotros hoy, que creemos en Jesucristo, por lo tanto, que nos convertimos en los descendientes de Abraham. Y así, en Génesis 15, Dios definió esta frontera desde el gran río de Egipto hasta el río Eufrates. Ese territorio era conocido como la tierra más fértil y valiosa, el centro de todo el mundo. ¿A quién se le dará esa yema de huevo? A los descendientes de Abraham. Y esa promesa también se nos da a nosotros. Así que debemos recordar eso. Incluso, debes ser agresivo. Cuando leas estos pasajes, sabiendo que tú eres la figura central en toda esta historia. Pero quiero profundizar aún más en Canaán, porque en el capítulo 20, versículo 6, hay algo muy interesante. Dios, de antemano, buscó esta tierra para los israelitas. Eso significa que Canaán no fue entregada solo porque esa tierra existía en los días de los descendientes de Abraham, sino que Dios específicamente la buscó, la eligió, la seleccionó. ¿Está bien? Entonces queremos ver por qué Dios hizo esto y por qué es esta Canaán importante para nosotros. Así que tenemos que ver la historia para entender esto, ¿verdad? Entonces la historia se remonta hasta el principio. No se duerman, por favor, ¿ok? Es una historia larga. Vas a empezar desde el tiempo de Adán, ¿verdad? Y luego hasta dónde llegamos. Definitivamente tiene que ser hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Si no, no tendría sentido estudiar esto. Pero sabemos que Génesis 1 termina con Apocalipsis 21, ¿verdad? En el nuevo cielo y la nueva tierra. Así que vamos a escribirlo como el reino de Dios. Versículos 5 y 9, ¿ok? Algo extraordinario sucede cuando el primer hombre, Adán, cae, ¿ok? Es este hombre quien fue creado por Dios a su imagen, ¿verdad? Y cuando él rechazó la palabra con Dios, la palabra de Dios cayó, ¿verdad? Así que decimos, esta es la caída de Adán. Pero cuando él cayó, el que era la pieza central de toda la creación, ¿verdad? Cuando este hombre cayó, todo lo demás en la creación también cayó con él. Tenemos que darnos cuenta de esto de verdad, ¿ok?
No fue solo el hombre quien cayó porque no obedeció la palabra de Dios. Desde el principio, la Biblia no define la identidad del hombre tan ligera como pensamos que somos. La Biblia conecta la identidad del hombre con el resto de la creación. Por eso, cuando Adán cayó, Génesis capítulo 3, versículo 17. Porque escuchaste la voz de tu esposa en vez de la voz de Dios, ¿verdad? Maldita será la tierra. ¿Quién tiene la culpa? Adán, ¿verdad? Adán tiene la culpa, pero Dios no maldice a Adán, sino que maldice, ¿qué? La tierra. Y desde entonces, nosotros. Voy a tener que dibujar con. Oh, esto está demasiado bonito. Esto se supone que son espinas, ¿ok? Y cardos. Esta tierra que antes estaba llena de árboles hermosos y frutos, ¿verdad? Ahora, con la caída de Adán produce espinas y cardos. Cuando tienes espinas y cardos, no puedes tener ningún fruto, porque todos se ahogan y mueren debajo, ¿verdad? Ese es el estado al que la caída de Adán llevó a la humanidad. Más interesante aún, Oseas capítulo 6, versículo 7, dice esto, que lo que hizo Adán fue que transgredió. El pacto de Dios. En Génesis capítulo 3 o 4 no se menciona nada sobre el pacto con Dios, ¿verdad? Pero Oseas capítulo 6, versículo 7 nos dice que Adán transgredió un pacto con Dios. Así que podemos ver que esto es importante. Esta es la ecuación, ¿de acuerdo? Si olvidas algo, todo, por favor recuerda esta parte. Dios puso en el corazón de Adán su palabra, también conocido como pacto, verdad. Pero cuando nuestro corazón falla en retener la palabra de Dios, la consecuencia devastadora es que el suelo queda maldito. Este es el comienzo de la Biblia. La voz de Dios ha sido consistente desde el principio hasta el final. ¿De dónde comenzaron todas estas horribles consecuencias de este mundo en el que vivimos? Cuando el hombre no pudo retener la palabra de Dios en su corazón. Hablamos sobre la anexión japonesa, la humillación de esta nación o la humillación de Israel al estar bajo la esclavitud de Egipto. Todas estas consecuencias devastadoras vinieron de cuando nosotros fallamos en retener la palabra de Dios. ¿Dónde? En nuestro corazón. Así que el estado del corazón tiene una influencia directa en el estado del mundo en el que vivimos. Y podemos ver que esto se amplifica aún más. Cuando vamos a Génesis capítulo 4, versículo 12, vemos al notorio primer asesino de la humanidad, ¿verdad? ¿Quién es? Caín. El capítulo 4, versículo 12, nos dice que el terreno será tan terrible que ahora no habrá fruto para Caín. No importa cuán duro trabaje. Creo que a menudo tenemos esa experiencia. No importa cuánto parezca que estoy trabajando. A veces el resultado no está ahí. ¿Te imaginas la frustración que puede haber, verdad? Así que esta es la tierra que ha sido maldecida. Y se pone aún peor y peor durante los días de Noé. Eso está en Génesis capítulo 6. El capítulo 6, versículo 1, con quien empieza, los hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios. Se corrompen al ir tras las hijas de los hombres y escoger a quien quieran para casarse. Pero como resultado, si ves más abajo, Génesis 6 y lo que sigue, habla sobre el estado de la piedra. Ahora, el problema es con los hijos de Dios, ¿verdad? Pero entonces Dios continúa. Esto se relaciona directamente con el estado de la piedra. Él dice que esta tierra está llena de maldad, de violencia y de corrupción. Y por eso viene el juicio.
De nuevo, preguntemos, ¿por causa de quién? Los hijos de Dios. Así que el bienestar de esos hijos de Dios está directamente ligado al bienestar de todo el mundo. Y por eso viene el juicio. Y yo no sabía esto, pero en el 8º libro de la serie de la historia de la redención realmente lo señala. La devastación que los hijos de Dios trajeron a este mundo, el juicio vino sobre la tierra. Eso está en Génesis capítulo 7, versículo 4 y 6, 10, 12, 14 y 23. Todos estos versículos, mira, 12, 17. Lo siento, 17. 12, 17, 18, 24. Así que podemos ver en Génesis 7 que Dios señala repetidamente que el diluvio vino sobre la tierra. La lluvia cayó sobre la tierra. El juicio de Dios vino sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, esta tierra se ve afectada directamente ¿por quién? Por causa de los hijos de Dios. Quiero realmente dirigir nuestra atención a cómo cada uno de nosotros es tan importante. Y no solo en la salvación personal, sino en la restauración de todo el mundo. Así es como comenzó. Entonces, este es el periodo antediluviano, que significa la era antes del diluvio. Así que después del diluvio vino el nuevo mundo, ¿verdad? Así que empecemos con el nuevo cielo y la nueva tierra. Ok, entonces Aptis, es un periodo antes del diluvio. Ahora, el segundo periodo. Esto significa el periodo antes del diluvio. Ahora, en segundo lugar, llegamos al antiguo. Periodo del pacto. Así que conocemos esto como el Antiguo Testamento. Ahora, por supuesto, comienza con Abraham, nuestra figura principal de hoy. Con él, Dios promete en el año 2082 a.C. el pacto de la antorcha. Y aquí, en el versículo que leímos en Génesis 15, versículos 18 al 21, nuestro texto principal, Dios define la tierra, ¿verdad? La cual había sido cultivada y destruida, ¿cierto? Ha sido restaurada y destruida. Y ahora, una vez más, Dios define esta tierra con Abraham y la llama la tierra de Canaán. Y ahí Él dice, voy a dar esta tierra a tus descendientes. Y por eso nosotros somos importantes en este panorama, ¿verdad? Y luego vemos que Él define una tierra de esta manera. Quiero que escribamos esto aquí. Esta Canaán tiene un río de Egipto hasta el río Eufrates, ¿verdad? Y hay 10 tribus, ¿cierto? 10 tribus que ya están viviendo ahí, lo que significa que cuando vayamos, tenemos que expulsarlas. Entonces, ¿quiénes son? No me acuerdo de esto, así que tenemos que anotarlo. Así que son cananeos. Cananeos. Cadmonitas. De hecho, el reverendo Evan Park explica cada tribu en el 8º libro de su serie Redención. Hititas. Hititas. Perisitas. Y los afimes. ¿No tienes curiosidad de saber quiénes son estas personas? Amorreos. Los cananeos. Break time igual a 0.5 s/diagonal los gergeseos. Y los jebuseos. Sabemos que se mencionan 10 tribus en esta escena con Abraham, pero también el número de tribus cambia, a veces a 7.
Así que lo llamamos las 10 tribus de Canaán o las 7 tribus de Canaán. Y algunas de las pequeñas clanes van y vienen, dependiendo de la época en la que estemos. Pero aquí, Dios le habla a nuestro antepasado de la fe, Abraham, sobre estas 10 tribus, así que deben ser expulsados. Entonces, después de esto, ahora veamos cómo Dios lleva esto a cabo, ¿verdad? Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, versículo 10, nos dice claramente que Dios anunció el final desde el principio, ¿cierto? Así que debemos entender lo que pasó en el pasado, para que podamos entender lo que sucede ahora. Eso está en Isaías 46, versículo 10. Entonces, ¿qué pasa aquí? En tiempos de Moisés, finalmente, los israelitas son liberados. Y en Éxodo capítulo 20, la manera en que Dios hace esto es que le da a su pueblo las 10 palabras, ¿verdad? Las tablas de piedra con las 10 palabras, los 10 mandamientos. Y sabemos que Dios les ha dado estos mandamientos a los israelitas. Sigue diciendo eso. Si te aferras a estas leyes, si te aferras a mis palabras, cuando vayas a Canaán, vas a vivir bien, una buena vida. Él lo garantiza, ¿verdad? Entonces, esto en realidad es un presagio exacto de lo que le pasó a Adán al principio, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Antes de que entremos a la tierra prometida, lo primero que hace Dios es poner la palabra en nosotros. Así que en los días de los israelitas, Dios dio la palabra en las tablas de piedra. Oye, la piedra es bastante buena. Si grabas algo en ella, es permanente, ¿verdad? Así que por la eternidad, Dios grabará la palabra en las tablas de piedra y se la dará a los israelitas. Con esto, los israelitas tendrán 40 años en el desierto y luego entraremos a Canaán. Por supuesto, los primeros 16 años. Hay la conquista de Canaán. Se trata de expulsar a todas estas tribus. Pero aquí debemos notar. ¿Realmente Dios quería matar a todas estas tribus y deshacerse de ellas? Con que esto suceda, ¿estarían bien en Canaán? Déjame adivinar la pregunta otra vez. Para que vivamos bien en Canaán, la tierra prometida, todo lo que tenemos que hacer es deshacernos de estas tribus cananeas. Mira, los israelitas pensaban que mientras se deshicieran de estas tribus físicas, estarían bien. Pero estamos perdiendo el punto. Estamos perdiendo el punto de por qué Dios les dijo que expulsaran a estas tribus en primer lugar. Desde el principio, la razón por la que Dios quiere que los expulsen es porque estas personas harán que pequen contra Dios. No son las personas en sí, ¿ok? Estas personas harán que el pueblo escogido peque contra Dios. Por eso se convertirán en trampas para el pueblo. Eso está escrito en Éxodo 23, versículos 30 al 33. Éxodo 23, versículos 33 al 33. ¿Podemos leer este versículo juntos, por favor? Ok, Éxodo 32, 23. Ok, el versículo 30 dice, poco a poco los iré expulsando de delante de ti. Entonces, ¿quién los está expulsando? Los israelitas no tienen que hacer nada. Dios los expulsará. Y dice, los expulsaré de delante de ti hasta que hayas crecido y heredes la tierra. Versículo 31. Y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar, Filistea, y desde el desierto hasta el río, porque entregaré a los habitantes de la tierra en tu mano, y tú nos expulsarás de delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí. Porque si sirves a sus dioses, ciertamente será una trampa para ti. Así que sabemos que históricamente los israelitas no pudieron expulsar a todos los cananeos, todos los habitantes. Pero lo peor es que no entendieron el punto de Éxodo 23,
versículos 30 al 33, que estas personas los harían pecar contra Dios. Entonces, ¿qué pasó en esta tierra? Esta tierra que realmente fluía leche y miel. Ellos estaban ahí. Sin embargo, de hecho lograron expulsar a algunos. Lo hicieron con éxito, ¿verdad? Pero aún así, fueron expulsados. Fueron vomitados. La tierra los vomitó por causa de sus pecados. Me encontré con este versículo porque estaba en el libro. ¿Podemos todos buscar Isaías 24, versículo 5? Isaías 24, versículo 5. ¿Qué contamina la tierra? ¿Qué causa la contaminación en nuestro mundo hoy en día? En el versículo 5 dice, mi versión, la versión NKJV dice esto, la tierra también está contaminada bajo sus habitantes. ¿Por qué? Porque han traspasado las leyes, cambiado el estatuto, quebrantado el pacto eterno. Entonces, desde el principio hasta el final de la Biblia, desde la perspectiva de Dios, ¿por qué se produce la contaminación de esta tierra? Por los hombres, por transgredir la palabra de Dios. Hombres que rompen el pacto de Dios. Entonces, aunque pensaron que habían conquistado la tierra, aunque pensaron que la mayoría de los cananeos fueron expulsados, se convirtieron en el pueblo principal de esa ciudad, ¿verdad? Aún así, no estaban entendiendo lo que Dios estaba diciendo. Entonces, ¿qué tipo de pecados cometieron? Adulterio. Es tener una relación con alguien que no es tu cónyuge, ¿verdad? Infidelidad. Idolatría. Tener ídolo significa amar otras cosas más que a Dios, ¿verdad? También romper el pacto. Eso es no confiar en Dios, ¿verdad? Y la cuarta es asesinato. Derramamiento de sangre. ¿Sabes? Hay versículos en la escritura que dicen que este derramamiento de sangre no solo habla de alguien que odia a otra persona hasta matarla. También habla de padres que matan a sus padres por adulterio. Los padres también pueden derramar la sangre de sus propios hijos para ofrecérsela a otros dioses. Creo que esto es algo que realmente necesitamos investigar y ver qué significa realmente en nuestra vida hoy en día. Así que, de todos modos, por esto, los israelitas fueron expulsados de esta tierra prometida. Y hasta el momento en que venga Jesucristo, esta tierra quedará desolada. No importa. Siempre estará bajo algún tipo de ocupación o colonización por este reino o aquel reino. Así que cuando Jesucristo finalmente viene, lo que Él hace es, este es el antiguo pacto, donde Dios inscribió la palabra en las tablas de piedra y le dio la palabra a los hombres. Y al darles la palabra, ahora tienen el poder de expulsar a todos los cananeos para vivir en paz en la tierra prometida, ¿verdad? Y entonces Dios dijo, la razón por la que quiero que conquisten Canaán, para darles Canaán, es que esto se convertirá. El centro del mundo, ¿ok? El centro del mundo. Eso se encuentra en Ezequiel capítulo 38, versículo 12. Ezequiel capítulo 38, versículo 12 dice, los israelitas, al tener la palabra de Dios, ahora se convertirán en el centro del mundo. Entonces, para restaurar todo este mundo que ha caído en la corrupción. Por la caída de Adán, Dios quería escoger esta pieza central del mundo, que es Canaán, ¿verdad? La razón por la que Canaán puede convertirse en el centro del mundo no es porque los israelitas fueran todas buenas personas. Eran pocos. Eran solo una minoría, ¿verdad? Pero, ¿por qué esta Canaán pudo convertirse en el centro del mundo, en el escenario principal de Dios en su campaña por el resto del mundo? Porque ahí está la palabra.
Así que no debemos limitarnos por la ubicación geográfica. Cuando decimos Canaán, verdad para Dios. Para nuestro Dios omnisciente y omnipotente, Él no está limitado por fronteras físicas, ¿verdad? Donde está la palabra de Dios, ahí está el centro del mundo. ¿Dónde está la palabra de Dios? Tú eres el centro del mundo, ¿verdad? Así que por favor, no te veas a ti mismo como alguien pequeño. Cada uno de nosotros que hemos recibido la palabra de Dios somos muy centrales en la campaña de Dios para conquistar el resto del mundo, ¿verdad? Así que somos el centro del mundo. Amén. Por eso se escogió Canaán como escenario central. Así que cuando Jesucristo viene, ¿verdad? Todos esperaban. Como Él es el Mesías, pensaron que conquistaría a Israel como territorio, ¿verdad? Mira, de nuevo, podemos ver que nuestra perspectiva y la perspectiva de Dios son diferentes, ¿verdad? Entonces lo que hizo Jesucristo fue morir en la cruz. Así que todos, incluso los discípulos, quedaron desconcertados por esto. ¿Cómo puede ser esto? Pensábamos que Él iba a ser el restaurador de Israel. Él iba a devolvernos la tierra de Israel. Pero no fue así. Y Jesús dijo, en cambio, en Hebreos 9, versículo 15, y Hebreos 10, versículos 15 a 16, y también en 1 Corintios 11, versículo 25, Él dice, yo doy mi sangre como un nuevo pacto. Así que Él cumple un nuevo pacto a ti. Entonces vemos este contraste con el antiguo pacto que hizo Moisés, ¿verdad? ¿Dónde escribió Moisés la palabra? Bueno, Dios escribió la palabra, perdón, ¿cierto? En la tabla de piedra. Pero aquí, esta vez, Dios, a través de Jesús, pone la palabra en nuestro corazón otra vez. Al mediar este nuevo pacto. Como saben, en Jeremías capítulo 31 se habla del nuevo pacto. Muy esencial para los cristianos hoy en día, ¿verdad? La palabra no está fuera de nosotros, sino que la palabra está grabada en nuestro corazón, en nuestra mente. Así que no estamos obligados a hacer lo correcto, sino que con alegría, con gusto, voluntariamente hacemos lo correcto, ¿verdad? Ese es el nuevo pacto. Todos anhelan el nuevo pacto, ¿verdad? Pero Boila, Jesús ya cumplió esto. Él ya ha mediado el pacto, así como Moisés medió el pacto para los israelitas, ¿verdad? Y así, la palabra está ahora en nuestros corazones. Eso está en 2 Corintios 3, versículo 3. Así que cuando vino Jesús, todos esperaban que Él restaurara la tierra. Pero en vez de hablar sobre restaurar la tierra, Él habla de otra cosa. ¿Qué es lo que dice? Den Wiese. ¿Cuál es la verdadera definición de tierra? Y Él dice, esta tierra es nuestro corazón. Él habla de una buena tierra, ¿verdad? ¿Podemos ver la definición de tierra según Jesús? Vamos a Lucas 8, versículo 15. Lucas 8, versículo 15. ¿Podemos leer todos juntos, por favor? Lucas 8, versículo 15, dice, pero la semilla en la buena tierra. Estos son los que han oído la palabra con un corazón honesto y bueno, la retienen y dan fruto con perseverancia. ¿Está bien? Entonces, la buena tierra, el buen suelo, la tierra restaurada son aquellos que, primero, tienen que estar ahí para escuchar la palabra. Y en segundo lugar, tienes que tener un buen corazón. ¿Qué es un buen corazón? Te aferras a la palabra. Es muy diferente a nuestra perspectiva, ¿verdad? Pensamos que tener un buen corazón significa que logras todas estas cosas, esto y aquello, y que Dios está muy feliz. No, la definición de Dios de un buen corazón es que te aferres a la palabra. Entonces eso es bueno a los ojos de Dios, ¿verdad? Y luego perseveras. Sabemos que la palabra perseverancia viene acompañada de sufrimiento, de infortunio. Las cosas no salen bien, ¿verdad? Aunque las cosas no salgan como queremos, nos aferramos a la palabra con perseverancia, entonces llega el fruto.
Esa es la definición de buena tierra de Jesús. Y él dice, yo vine aquí para hacer eso, ¿verdad? Para sembrar mi semilla en la buena piedra. Así que, una vez más, podemos ver que él está haciendo énfasis en nuestro corazón. Él dice que hay un tesoro en nuestro corazón. Todo el mundo, todo hombre tiene un tesoro en su corazón, ¿de acuerdo? Pero hay un buen tesoro. El hombre con él es un buen hombre con un buen tesoro en su corazón. Hay un hombre malvado con un tesoro malvado en su corazón. Bueno, así que podemos ver que Jesús está tocando la esencia misma, ¿verdad? Ya está tocando el capítulo 3 de Génesis, donde Adán cayó porque perdió una palabra de su corazón. Bien, pasemos también a Lucas, capítulo 6, versículo 45. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Bueno, así dice él, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Bien, pero por el contrario, el hombre malo, del tesoro malo saca lo que es malo. Y tontón, siguiente verso, porque su boca habla desde lo que llena su corazón. Vaya, me arrepentí todo el día de ayer porque leí esto. Sea lo que sea que salga de nuestra boca en este momento, gracias a Dios soy evangelista, porque ahora mismo estoy hablando la palabra de Dios, ¿no? Pero en serio, ya sabes, tenemos que ser francos sobre esto. Lo que sale de nuestra boca en realidad sale de nuestro corazón. Esto dice el restaurador de su reino. Él está enfocándose, viendo directamente hasta lo más profundo de nuestros corazones. ¿Qué está llenando tu corazón? Eso es lo que Jesús está señalando. Antes de hablar sobre la liberación de nuestro país, ya sabes, la conquista de esta tierra, la libertad de este imperio romano, ya sabes. Antes de todo esto, Dios dice, vamos a tocar los fundamentos básicos de tu vida de fe. ¿Qué hay en tu corazón? Ya confesamos que no hay nada bueno en nuestro corazón, ¿verdad? Nada bueno sale del ser humano. Solo hay una cosa buena, nuestro Dios allá arriba, ¿verdad? Así que vamos a avanzar también a Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Jesús lo deja muy claro. Lo que nos contamina nunca viene de las cosas que están afuera. ¿Ok? Nada fuera del mundo puede ensuciarnos. Lo único que puede ensuciarnos o lo único que puede contaminarnos es lo que hay en nuestro corazón. Entonces lo dibujamos otra vez. Así que debemos relacionar esto con los habitantes de la tierra prometida, ¿verdad? Estas 10 tribus. Ahora Jesús está diciendo que hay que expulsarlas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Jesús en Marcos capítulo 7? Vamos a ver, de nuestro corazón. Hola. Primero, de nuestro corazón, ¿qué sale? El mal. ¿Podemos leer este versículo juntos? Sí, en un solo versículo. ¿Ok? Leamos Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Y luego, añadió, lo que sale de adentro es lo que te contamina. Porque de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la maldad, el engaño, los deseos lujuriosos, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Todas estas cosas viles salen de adentro. Eso es lo que te contamina. Elegí a propósito la nueva traducción viviente porque en la versión las palabras eran tan difíciles que no podíamos saber qué cosas malas eran. Así que, la versión fácil, primero, los malos pensamientos. Vamos a escribir esto con un corazón en oración. Que, al confesar que esto está en nosotros, le estamos pidiendo a Dios al mismo tiempo que saque esto de nuestro corazón. Amén, ¿está bien? Y la inmoralidad sexual. El robo. El asesinato.
Sabemos que todo esto realmente se relaciona muy bien con los 10 mandamientos cuando lo expandimos al ámbito del corazón, ¿verdad? Cuando codicias o cuando odias a tu hermano. Y también el adulterio, la avaricia, la maldad, engaño, mentiras, deseos lujuriosos, envidia. Muy fácil caer en la calumnia, algo que hacemos todo el tiempo, lo siento, el orgullo e incluso la necedad. ¿Por qué? Porque si tenemos la palabra de Dios, esa es la sabiduría misma. No tener la palabra de Dios se convierte en necedad, ¿verdad? Entonces puedes ver un poco la conexión entre el tiempo del Antiguo Testamento y aquí, después de que viene Jesucristo, el tiempo del nuevo pacto. Así que esta es la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿ok? Ok. Entonces dirías, oh, no, tengo todo esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pensamos que si olvidas el hecho, ¿quién ya vino? Jesús ya vino, ¿verdad? La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, es que el poder de la ley es muy diferente. El poder de la ley, del Espíritu que trajo Jesucristo, es mucho más poderoso, tanto que puede liberarnos de la ley del pecado y de la muerte, que fue impuesta en el Antiguo Testamento. Vamos a Romanos 8, versículos 1 y 2. Este es un versículo que nos dice que Jesús nos ha liberado. Romanos 8, versículos 1 y 2. Romanos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Leamos en una sola voz y en voz alta. Listos, comencemos. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Así que, hermanos y hermanas, la razón por la que mencioné esto es porque la creación, desde el tiempo de la caída de Adán hasta hoy, está sufriendo. La Biblia dice, el mundo, la tierra gime, anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Cuando los hijos de Dios restauren la palabra en sus corazones, entonces la tierra maldita también será restaurada. Leamos en el mismo capítulo, Romanos 8, versículo 19. Romanos 8, versículo 19. Esto está hablando de nosotros. ¿Listos? Comencemos. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y el versículo 22. ¿Listos? Comencemos. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Así que Él. Mundo. La creación está esperando que nosotros grabemos la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Y qué bendición es esta? Estamos juntos en la iglesia, recibiendo esta palabra, que nos cuenta, desde toda la historia, desde el principio hasta el fin, a qué ha sido sometida esta creación todos estos años por nuestra culpa, ¿verdad? Ahora lo sabemos. No importa si somos jóvenes o mayores, hombres o mujeres, de cualquier nacionalidad que seamos, ellos pueden tener el pacto de Dios de regreso en nuestros corazones. Por favor, crean que el mundo a nuestro alrededor también será restaurado. Ese es un principio en la Biblia. Ese es un principio de la palabra de Dios. Así que en este momento, como República de Corea, estamos enfrentando una gran crisis. Quizás personalmente en nuestras vidas, estamos enfrentando muchas dificultades. Como mundo entero,
Nos enfrentamos a muchísimos problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Jesús ya nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Así que este versículo, que leíamos todo el tiempo antes, me llegó de una manera nueva después de ver esto. Y ese versículo, la gran posibilidad, el gran poder que Dios nos ha dado, está en 2 de Crónicas 7, versículo 14. Es el versículo final, 2 Corintios 7, versículo 14. Perdón, 2 Crónicas. Capítulo 7, versículo 14. En el Antiguo Testamento, 2 Crónicas 7, versículo 14. Es por esto que Dios restauró la palabra en nuestro corazón en primer lugar. Para que esto suceda. 2 Crónicas 7, versículo 14. Y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. Esos somos nosotros. Amén. Bien, primero, cuando se humillan. Y 2, orad. Y 3, buscad mi rostro. Y 4, vuélvanse de sus malos caminos. Bueno, leamos una vez más. 1, humillarse. 2, orar. Tercero, buscar mi rostro. Y cuarto, apartarse de sus malos caminos. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Esto no cuesta dinero. No se trata de algo extraordinario, de algún logro, algo sobrehumano que tengas que hacer. Si hacemos solo estas 4 cosas, ¿qué sigue? Entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su piedra. Cuando buscamos a Dios con su pacto en nuestro corazón, Dios es quien sanará la piedra. La única manera en que esta tierra puede ser liberada de su maldición es cuando Dios la quita. Nosotros no podemos hacerlo, ¿verdad? Y Dios está esperando solo a que los hijos de Dios se manifiesten con el pacto en su corazón y busquen su rostro humillándose, ¿verdad? Así que oro para que nosotros, al comenzar la segunda mitad del año, ya que hemos recibido el gran poder de lo alto, ya que somos los que hemos recibido la palabra de Dios en nuestros corazones y el pacto, seamos los que oren a Dios, que seamos humildes, ¿verdad? Para buscar el rostro de Dios y apartarnos de todos estos caminos malvados. Mientras lo hagamos, Dios escuchará nuestras oraciones y sanará nuestras vidas individuales, nuestra iglesia, nuestras familias, esta nación y el mundo, ¿verdad? Cuando el mundo, la nación, venga a la palabra, sabes, la visión es tan grande. Nosotros pensamos, ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede, sabes, esto, incluso solo mirando a Corea del Sur, tan corrupta? Si miras a la gente o al estado en el que estamos, parece que no tiene remedio, ¿verdad? Pero Dios dice, no, mientras guardes mi palabra en tu corazón y me busques, yo sanaré esta piedra. Hagamos que esto suceda juntos, ¿sí? Bueno, vamos a cerrar con una oración. Nuestro amado Padre Dios, te damos muchas gracias por concedernos esta gran visión. Que somos tan pequeños y no somos nadie, pero tú nos has puesto como el centro del mundo, porque tu palabra ha llegado a nuestras vidas. Shalom puede ser muy pequeño, pero sé que tú deseas a Shalom, que se convierta en el centro del mundo para recibir a todas las naciones cuando vengan. Cuando vemos esta visión, Padre, somos tan pequeños y todo parece tan imposible. Pero ahora nos damos cuenta, al estudiar la palabra de la historia redentora, que cada uno de nosotros es muy valioso. Cuando recuperamos ese pacto perdido en nuestro corazón, entonces cuando regresamos a ti, tú también restaurarás la tierra en la que estamos. Padre, oramos para que Shail hoy surja como un pueblo de tu pacto. Y que seamos los primeros en humillarnos, orar con diligencia y buscar el rostro de nuestro Padre Dios, lleno de amor y bondad. Y por favor ayúdanos, Dios, a apartarnos de nuestros malos caminos. Convirtámonos primero en esos modelos a seguir para que escuches nuestra oración y sanes nuestra tierra, Padre. Esta es una gran esperanza. Y os agradecemos muchísimo por no olvidaros de nosotros.
sosteniéndonos fuerte hasta este día, para que también hoy hayas grabado tu palabra en nuestros corazones. Muchas gracias por vuestra fidelidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.